Buenas tardes. Se va a dar inicio a la audiencia pública del expediente 5116-2022 TCE, procedimiento administrativo sancionador con la lectura del acta. Miércoles 26 de febrero del 2025, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el señor vocal Daniel Alexis Nasasi Paz Winches y los señores vocales Steven Aníbal Flores Olivera y César Arturo Sánchez Caminiti. Expediente número 5116-2022.tce. Procedimiento administrativo sancionador contra la proveedora SEM Fire and Rescue SAC por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida conforme a ley en el supuesto previsto en el literal S del numeral 11.1 del artículo 11 del texto único ordenado de la ley número 30.225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo número 082-019-EF, en el marco del contrato número 23-2021-INBP-OA, suscrito entre la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú y la empresa SEM Fire and Rescue SAC el 30 de junio del 2020, derivado de la licitación pública número 4-2021 INBP. En representación de la empresa denunciada, SEM Fire and Rescue S.A., se encuentra para hacer el informe legal el abogado Carlos Daniel Echaíz Moreno, identificado con registro de Colegio de Abogados de Lima, número 31470. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido debidamente notificada el 20 de febrero de 2025, mediante publicación del toma razón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante de la empresa denunciada, para que en tiempo asignado de 10 minutos realice el informe legal correspondiente. Adelante, doctor Echaíz. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores miembros del tribunal. Muy buenas tardes. En el presente caso, se imputa a mi patrocinada, la empresa SEM, de que habría incurrido en el impedimento tipificado en el artículo 11.1, literal S, de la Ley de Contrataciones con el Estado. Y específicamente, esta norma se refiere a los impedimentos que alcanzan a quienes tienen vinculación con una persona jurídica que ha sido sancionada para contratar con el Estado. En efecto, el numeral antedicho estipula que en todo proceso de contratación y siempre que cuenten con el mismo objeto social, las personas jurídicas cuyos integrantes formen o hayan formado parte en la fecha en que se cometió la infracción de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado. Y ese impedimento se desarrolla en la propia norma, señalando que, para efectos de la norma, por integrantes se entiende a los representantes legales, los integrantes de los órganos de administración, los socios, accionistas, participacionistas o titulares. Me detengo ahí. Este literal S del artículo 11.1 que acabo de mencionar y leer se refiere en buena cuenta a que el impedimento alcanza en dos niveles. Cuando se es parte de un órgano de administración, llámese director o gerente, o cuando se es titular de la persona jurídica, accionista o socio de la persona jurídica que estaría sancionada. Y en el presente caso, todo el problema viene a razón de que la empresa SEM, que es la empresa que patrocino, estaría vinculada con la empresa Tecnin, siendo esta empresa la sancionada. Pero vamos a desarrollar cada uno de los puntos. Hemos dicho de que el impedimento tiene dos alcances. Por un lado, la administración y por otro lado, la titularidad. Vamos a la administración. Cuando hablamos de administración, significa de que se comparta entre la persona jurídica 1 y la persona jurídica 2
los cargos de director o de gerente. Y toda la imputación en el presente caso apunta al señor José Humberto Zapata Lazo. Pero el señor José Humberto Zapata Lazo no era ni director ni gerente de la empresa SEM cuando la empresa Tecnin es sancionada. Y acá hay que precisar correctamente las fechas y todo lo que estoy diciendo obra en autos ampliamente explicado, detallado y acreditado. El señor José Humberto Zapata Lazo renunció al cargo de gerente general y director de SEM el 15 de junio del 2020. 15 de junio. La empresa Tecnin fue sancionada el 30 de junio del 2020. Es decir, cuando la empresa Tecnin es sancionada, el señor José Humberto Zapata Lazo no era ni director ni gerente de la empresa SEM. No lo era. No solo eso, sino que incluso la imputación que se le hace de que el señor José Humberto Zapata Lazo era gerente de la empresa Tecnin tampoco es cierto, porque acá en el decurso de cómo han sucedido los hechos, hay una serie de procesos que involucran a estas empresas porque lamentablemente hay litigios que se extienden en el tiempo, y lo cierto es de que la gerencia del señor José Humberto Zapata Lazo en Tecnin luego quedó sin efecto. En un momento fue gerente, pero eso se retrotrae, queda sin efecto. ¿Por qué? Porque él llega a ser gerente general porque es designado por un directorio, como corresponde de acuerdo a ley. Y ese directorio está en el cargo de directorio porque llegó gracias a una junta general de accionistas, todo conforme a ley. Pero resulta que por otra controversia, luego, ante las cortes comerciales, termina resolviéndose que se suspende la eficacia de los acuerdos adoptados en esa Junta General de Accionistas. Entonces, los acuerdos de la Junta quedaron suspendidos en su eficacia. Entre esos, ¿qué acuerdo? El acuerdo de designación del directorio. ¿Y este directorio qué acuerdos había adoptado? Designar como gerente general a José Humberto Zapata Lazo. Por lo tanto, terminó perdiendo la gerencia. O sea, tampoco era gerente de Tecnin. Y ya vimos hace un momento que no era ni director ni gerente de SEM. Pero eso en cuanto a la primera parte de lo que desarrolla la norma en el impedimento, porque la norma tiene una segunda parte. Oiga, y podría ser de que el impedimento alcanza por la titularidad, es accionista. Pero la propia norma, el literal ES del artículo 11.1 de la Ley de Contrataciones con el Estado, dice que para el caso de socios, accionistas, participacionistas, etcétera, el impedimento es aplicable siempre que su participación individual o conjunta sea superior al 30% del capital o patrimonio social. Es decir, la norma ha establecido una valla, más del 30%. Y resulta que el señor José Humberto Zapata Lazo no tiene el 30% o más, como dice la norma, como exige la norma, en Tecnin, sino que tiene la titularidad del 4.3%. 4%, no 30%. Y eso no hay ninguna duda, porque incluso en un procedimiento que se ha venido desarrollando ante el Tribunal de Contrataciones con el Estado, hay una resolución, la resolución número 00207-2021, donde expresamente el Tribunal de Contrataciones con el Estado dice, como se aprecia, el señor José Humberto Zapata Lazo aparece como socio con el 4.3% de acciones de la empresa Tecnin del Perú. O sea, reconocido y sin ninguna discusión que su titularidad es del 4.3%, bastante lejano al 30%. De manera tal, pues, que ni en uno ni en otro lado termina incurriéndose en el impedimento señalado. Y todo esto finalmente se complementa con una serie de otros pronunciamientos que también obran en autos. Por ejemplo, el acuerdo de sala plena número 1-2016 del Tribunal de Contrataciones con el Estado, según el cual no se configura el impedimento en caso la persona jurídica ya no cuente con el integrante que la vinculaba con el proveedor sancionado, que es el caso. Tenemos la opinión 214-2019 de la Dirección Técnico Normativa del OCE, que igualmente dice, ¿no?,
el impedimento se desarrolla, salvo que estas personas ya no formen parte de la persona jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, queda claro que el impedimento no alcanza por ningún lado. La norma es meridianamente clara. Para que haya impedimento tiene que haber una vinculación como órgano de administración. Como director, no había, ya había renunciado como director. Como gerente, tampoco, ya había renunciado como gerente. En la otra empresa, en la sancionada, ¿era gerente? No, se cayó esa designación de gerente. La otra vinculación es la accionaria, más del 30%. El señor tiene 4.3%. Entonces, por ningún lado, pues, incurre en lo que la ley claramente señala. Por todas esas razones, entonces no se incurrió en ningún impedimento y por consiguiente no corresponde haber cometido una infracción y por consiguiente una sanción tampoco. Eso es todo, señores miembros del tribunal. Muchas gracias por vuestra amable atención. Muchas gracias. Habiendo culminado con el informe, vamos a pasar a la sesión de preguntas. En ese sentido, se le consulta al doctor Flores si desea formular preguntas. Buenas tardes. No tengo preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Doctor Sánchez. Buenas tardes, señor presidente. Tampoco tengo consultas. Gracias. Muchas gracias. Por mi parte, tampoco voy a formular preguntas, en tal sentido sea por culminada la presente audiencia pública, agradeciendo a todos por su participación. Buenas tardes. Muchas gracias, señores miembros del tribunal.